Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, hermanos. Entonces hoy día vamos a iniciar la nueva serie de enseñanzas que va a estar sustentado en el Salmo 119. Esta serie de enseñanzas va a tener un título que es el siguiente: la excelencia y plenitud, o la excelencia y la plenitud de la ley de Jehová. La excelencia y la plenitud de la ley de Jehová. Esta va a ser solamente la introducción y del sábado próximo en adelante vamos a compartir 22 enseñanzas. Muy bien, hermanos, ¿qué entendemos en primer lugar por excelencia y plenitud? Bueno, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, cuando se está hablando de la construcción del templo, se dice que fue magnífico por excelencia. Y cuando leemos nosotros en 2 Corintios 4, 7, cuando Pablo dice que tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla de excelencia, utiliza la palabra griega upérbole, que significa literalmente lanzar más allá, o ser superior, lanzando más allá literalmente, y esto figuradamente significa supereminencia, algo que está superior a todo lo demás. Se refiere a una grandeza extrema. Entonces, cuando hablamos de excelencia, nos estamos refiriendo a una grandeza extrema, a una supereminencia. De ahí el Salmo también 138, versículo 2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Has engrandecido, ahí hay un verbo sinónimo. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de excelencia, nos estamos refiriendo, como digo, a esa supereminencia, a esa grandeza extrema, y en este caso, de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de plenitud, pleró en el griego, se utilizó esa palabra para, cuando Pablo llama a los efesios a ser llenos del Espíritu Santo, a estar plenos del Espíritu Santo. Pero en este caso, la excelencia y la plenitud va a estar enfocado exclusivamente a la ley de Jehová. Es decir, todo lo que vamos a compartir, hermanos, de este precioso Salmo 119, va a ser tan grande su alcance, va a ser tan profunda su amplitud, que será suficiente, hermanos, para mantener nuestra vida, sostener nuestra vida, darnos esperanza, alimento sólido, fortaleza. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a la excelencia y a la plenitud, a todo su alcance, a la suficiencia de la ley de Jehová para nuestros corazones. Muy bien, entonces, vamos a dividir esta enseñanza, hermanos. Vamos a enfocarnos, como dije anteriormente, solamente en la introducción. Y vamos a dividir esta primera enseñanza en tres partes. En primer lugar, vamos a hacer una descripción general del libro de los Salmos, ¿ya? Del libro como tal, en toda su plenitud. En segundo lugar, la segunda parte de la enseñanza va a tener que ver con la relevancia de los Salmos para el Señor y los apóstoles. Y en tercer lugar, vamos a entrar al Salmo 119 como tal, haciendo una descripción general también del Salmo 119. Primeramente entonces, la descripción general del libro de los Salmos. Escuchen lo que dijo Juan Calvino respecto del libro de los Salmos. Él dijo lo siguiente: verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo de los Salmos. Todas las tristezas, los temores,
las dudas, esperanzas, penas, perplejidades y tormentas que interrumpen o que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres, todo está retratado vívidamente en este precioso libro de los Salmos. ¿Qué son los Salmos? Bueno, en el texto hebreo se titula este libro Alabanzas, tal cual, Alabanzas. Más adelante los rabinos frecuentemente lo designaron el libro de las alabanzas y finalmente se transformó en el libro de himnos del pueblo de Israel. Ustedes saben que hay iglesias que tienen un himnario, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, el pueblo judío tenía el libro de los Salmos y cantaban el libro de los Salmos. Y vamos a entender, hermanos, que en el libro de los Salmos hay riqueza de doctrina, hay riqueza de teología, porque Dios a través de las vivencias, de las penas, de las confusiones, de los temores, de las emociones que en este caso transmitieron los hombres de Dios, iban allí plasmadas las doctrinas del Señor, los atributos del Señor. Entonces, la palabra hebrea para salmos es tehilim, que significa literalmente cánticos acompañados de instrumentos de música, principalmente de cuerdas de arpa, de ahí el nombre salterio. Entonces, estos 150 capítulos del libro de los Salmos tienen que ver con cánticos acompañados tanto con instrumentos de música como también de manera coral. De hecho, hay algunas frasecitas, hay algunas palabras en el libro de los Salmos, por ejemplo, masquil, selá o sela, que eran palabras técnicas dedicadas exclusivamente a los músicos, porque había ciertas clases de himnos donde tenían que entrar los instrumentos, otras donde tenían que entrar los coros. Entonces eran designaciones técnicas para que los músicos supiesen tocar y cantar los cánticos que están plasmados en los Salmos. El libro de los Salmos, si bien es cierto, son 150 capítulos, pero está dividido en 5 libros. Eso es muy importante, hermanos. ¿Y por qué 5 libros? Bueno, sostiene la tradición judía que son 5 libros que divide los 150 capítulos haciendo eco de los 5 libros de Moisés. ¿Cómo se le llama a los 5 primeros libros de Moisés? Pentateuco. Penta, 5 en griego, teuco, estuche. De ahí se tradujo libro, que era donde se guardaban los libros. Entonces, se divide en 5 libros el libro de los Salmos, se dice haciendo eco del Pentateuco. El primer libro de los Salmos está desde el Salmo 1 al 41. Ahí tenemos el primer libro. El segundo libro lo tenemos desde el Salmo 42 al 72. El libro 3 del Salmo 73 al 89. El libro 4 del Salmo 90 al 106. Y el libro 5 del Salmo 107 al 150. Es decir, el Salmo 119, que va a ser objeto de nuestro estudio, está dentro del libro 5, en la división del libro de los Salmos. ¿Quiénes son los autores del libro de los Salmos? A diferencia, por ejemplo, de las cartas paulinas, el autor fue Pablo. ¿Me entienden? Fue uno solo. Pero en el libro de los Salmos hay varios autores. A David, por ejemplo, se le atribuyen 73 salmos, a Asaf, que era alguien también encargado de la música, 12, a Salomón 2, a Moisés 1, a los hijos de Coré 12, y todo el resto de salmos son anónimos. O sea, no tienen un autor definido. Muchos piensan que se le atribuyen algunos salmos al escriba Esdras. Ahora, es interesante, hermano, decir lo siguiente. Como he dicho en la introducción, el libro de los Salmos es uno de los libros que todos los músicos debieran de estudiar. Por lo que dije en la introducción,
en el sentido de que el libro de los Salmos contiene doctrina, contiene riqueza de doctrina, de teología. En el libro de los Salmos vemos nosotros explícitamente, tanto explícito como implícitamente, los atributos, por ejemplo, de Dios. Hay salmos de imprecatorios que se llama, donde se pide la justicia por los enemigos. Hay salmos proféticos donde se habla de la vida, de la muerte, resurrección de Cristo, del futuro reino de Dios. Entonces tiene una riqueza doctrinal y teológica muy importante el libro de los Salmos. Ahora bien, la mayoría de los libros escritos en el libro de los Salmos se escribieron 1000 años antes de Cristo, cuando vivió David y Salomón. Pero el libro de los Salmos cubre un periodo desde Moisés, aproximadamente del año 1400, hasta el tiempo posexílico babilónico en el año 586. Por lo tanto, cubren todo lo que se cuenta en el libro de los Salmos, cubren aproximadamente 1000 años de historia. Entonces, todo lo que está plasmado en el libro de los Salmos tiene aproximadamente un recorrido de 1000 años. Y además fue escrito 1000 años antes de Cristo. Muy bien, hermanos. Eso tiene que ver con la descripción general del libro de los Salmos. Ahora vamos a la segunda parte de la enseñanza. La importancia o la relevancia del libro de los Salmos para el Señor, esto es interesante, para el Señor y sus apóstoles. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 20, Lucas 20, versículo 41. Lucas 20, 41 y 42 dice así. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de ¿qué? De los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí se está citando el Salmo 110. Tiene una relevancia tal que Lucas el médico, a través de Cristo, menciona la relevancia del libro de los Salmos, porque la enseñanza que estaba dando aquí tenía pertinencia con el Salmo 110. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 20. También el libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas. Hechos 1:20 dice así, porque está escrito en el libro de los Salmos. Noten ustedes, nuevamente Lucas recurre al libro de los Salmos, de las alabanzas, que dice el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, refiriéndose a Judas. Porque el Salmo 55 había profetizado lo que iba a suceder como sustituto, en este caso de Judas Iscariote, que se quitó la vida, siendo reemplazado por Matías. Entonces la relevancia es interesante el libro de los Salmos. Ahora Hechos, el mismo libro, pero el capítulo 13, Hechos 13, de Hechos 13 en adelante, el protagonista principal es el apóstol Pablo. De Hechos 1 al 12 es el apóstol Pedro. Entonces aquí se está hablando de Saulo de Tarso, llamado después Pablo, que dice Hechos 13:32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y noten ahora la frase, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Ahí está la relevancia del libro de los Salmos para el Señor
y también para los apóstoles, confirmando que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y todos los verbos que ustedes ya conocen. Ahora bien, ¿qué significa el libro de los Salmos? Alabanzas, cánticos con instrumentos vocales, donde se exalta, se glorifica el nombre del Señor y desde luego también su palabra. Ahora, hay algo interesante aquí que tiene que ver con el apóstol Pablo nuevamente en Efesios capítulo 5. Les dije anteriormente que Dios a través de los salmos exalta sus atributos, engrandece sus atributos, la plenitud de sus perfecciones divinas. Y curiosamente el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 5 utiliza el libro de los salmos o los cánticos espirituales como un elemento de alabanza. Escuchen bien, hermanos, esto ya lo hemos compartido con los músicos. El apóstol Pablo utiliza los salmos como un elemento de alabanza y de instrucción doctrinal a la iglesia, como de instrucción bíblica a la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 18 y 19? Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿con qué cosa? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cánticos, los himnos y los salmos son un elemento de enseñanza y de alabanza en la iglesia del Señor. Con esto estamos enfatizando la relevancia que tiene el libro de los Salmos para el Señor, repito, y los apóstoles. ¿Se acuerdan que Pablo también cantó? ¿Qué habrá cantado con Silas allí en la cárcel cuando comenzó a temblar? ¿Verdad? Y se quedaron allí y eso trajo después como consecuencia la conversión del carcelero. ¿Qué habrá cantado el apóstol Pablo? El Salmo 115, el Salmo 116, el Salmo 1. Lo que sabemos es que el apóstol Pablo cantó. Colosenses. De ahí la importancia, hermanos, de entender esta realidad, que la música en la iglesia debiera ser instructiva doctrinalmente para edificación de todos los miembros. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Acentuando la realidad anterior de Efesios 5. Colosenses 3:16, la Biblia dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos. Aquí aparece el verbo enseñar. En Efesios decía hablando, que es un sinónimo de la enseñanza, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y curiosamente aquí se asocia la enseñanza y la exhortación con el canto. Porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con. Esa preposición con es importante porque habla del objeto de alabanza ahora. ¿Cuál es el objeto de cántico y de alabanza en la iglesia? Salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Será relevante entonces el libro de los Salmos? Muchas veces los músicos compositores se preguntan, ¿qué puedo componer? Tiene 150 capítulos para escoger de qué cantar al Señor. Para dejar de cantar canciones románticas en las iglesias, canciones emocionales en las iglesias, para dejar de cantar canciones antibíblicas en las iglesias, porque toda la Escritura puede ser un objeto de canto y alabanza a nuestro Señor.
Mateo 26. Mateo 26. Aquí estamos en el contexto de la cena, de la última cena, ya en el tiempo de la Pascua. Estamos desarrollando el segundo punto, la relevancia de los salmos para el Señor y los apóstoles. ¿Qué dice Mateo 26? Repito, aquí el Señor instituyó la cena del Señor y dice Mateo 26, versículo 29, lo siguiente. Y os digo, hablando Cristo directamente, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después que le dijo todas estas palabras, hermanos, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, cuando hubieron es una palabra plural. ¿A quiénes se está involucrando este verbo? A los apóstoles más Cristo. La pregunta interesante es, Cristo cantó, los apóstoles cantaron y con toda probabilidad cantaron el Salmo 118. Porque del Salmo 115 al Salmo 118 se cantaba en la Pascua. Entonces, con toda probabilidad, el Señor Jesucristo y los apóstoles cantaron esos salmos. ¿Cómo habrá sido la voz del Señor? ¿Se han preguntado alguna vez cómo habrá cantado el Señor? Qué lindo hubiese sido haber escuchado cantar al Maestro, ¿verdad? Siendo Dios en la carne, perfecto en todos sus atributos, ¿cómo habrá cantado el Señor? El Señor cantó y cantó los salmos. ¿Será relevante entonces el libro de los salmos? ¿Me entiende lo que quiero, hermanos, transmitir con este punto? Repito, la relevancia que tiene el libro de los salmos para el Señor y los apóstoles. Muy bien, hasta aquí entonces hemos compartido una descripción general del libro de los salmos. Hemos visto el segundo punto que tiene relación con la relevancia o importancia del libro de los salmos para el Señor y los apóstoles. Y nos queda ahora el tercer punto, que tiene que ver directamente con la descripción general del Salmo 119. Por lo tanto, ahora ya entramos en materia. Del Salmo 119, Charles Spurgeon, el predicador inglés, dijo lo siguiente de este precioso Salmo 119. Él dijo: cuanto más uno lo estudia, más frescura haya. Una y otra vez hemos exclamado al estudiar este salmo, ¡qué profundidad! Repito lo que dijo Spurgeon, cuanto más uno lo estudia, más frescura haya. Una y otra vez hemos exclamado al estudiar este salmo, ¡qué profundidad! Con signo de exclamación. Hay otro autor que dijo lo siguiente, el Salmo 119 es un buen termómetro para ver cómo está el corazón. Si lo comienzas a leer y te aburre, es porque lo tienes frío. Si comienzas a leerlo y más te impregnas de él, es porque tienes tu corazón ardiente por Cristo. Así que lleguen a su casa y comiencen a leerlo y les va a decir el termómetro cómo está su corazón. Es un buen ejercicio ese. Muy bien. El Salmo 119 está dividido en 22 estrofas o secciones. Cada una de ellas está separada por la letra o las letras del alfabeto hebreo. Hay algo interesante aquí que mencionar. En el texto hebreo del libro de los Salmos, cada letra, por ejemplo, Aleph,
Cada sección del versículo 1 en este caso inicia con Aleph. La segunda parte de 8 versículos inicia con Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. La tercera sección sigue con Gimel, que es la tercera letra del alfabeto hebreo. Y se dice que en el texto hebreo tenía ese orden para facilitar la memorización y para que se pudiesen asegurar que de la Aleph a la Tau pudiese cubrirse todo lo que se quería transmitir a través de ese salmo. Ahora, si tú lees, por ejemplo, en nuestra palabra en español que tenemos aquí, en nuestra Biblia, bienaventurados empieza con B, no con A, no con Aleph. Pero repito, eso es en el texto hebreo. Cada una de las secciones inicia con la letra hebrea, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etcétera, etcétera. Muy bien, hermanos. Entonces, cada una de estas estrofas, si ustedes observan su Biblia, manténganla ahí abierta en el Salmo 119, si ustedes observan su Biblia, ¿cada cuántos versículos está dividida? Cada 8 versículos. Y como son 22 letras, si tú multiplicas 22 por 8, te da 176. Por lo tanto, 176 versículos componen el Salmo 119. Es el más largo de toda la Biblia. Hermanos, ahora leamos un poquitito del versículo 1 en adelante. Antes de leerlo, quiero decirle lo siguiente. El Salmo 119 menciona 8 palabras sinónimas que hacen referencia a la palabra de Dios o a la ley de Jehová. Son 8 y la vamos a ir analizando. Versículo 1, por ejemplo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahí hay una palabra referente o haciendo referencia a la palabra de Dios. Versículo 2. ¿Cuál es el otro sinónimo? Ayúdenme ustedes. Bienaventurados los que guardan sus. Ahí está el segundo sinónimo de la palabra de Dios. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Otro sinónimo. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra palabra sinónima. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus. Otro sinónimo. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Qué curioso. Sinónimo de la ley de Jehová o de la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y número 8, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Ley, testimonios, caminos, mandamientos, estatutos, juicios, palabra y dichos. Esas 8 palabras que son sinónimas de la ley de Dios son las que el salmista aquí repite en los 176 versículos. Y los vamos a ir analizando uno a uno a partir del próximo sábado. Ahora bien, hermanos, hay algo muy importante aquí que mencionar a continuación. Ustedes saben, hermanos, que todos los libros de la Biblia, los capítulos puntuales de cada libro de la Biblia, todo ello se desarrolló en un marco histórico, se desarrolló en un momento circunstancial, se desarrolló en un contexto cultural, histórico, geográfico. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Eso lo hemos estudiado. Entonces los libros de la Biblia tienen un contexto, tienen un marco histórico diferentes entre sí. Por ejemplo, el contexto de cuando Juan escribió el libro Apocalipsis fue en una isla llamada Patmos. ¿Me entienden?
Por otro lado, cuando Pablo escribió a Tito, Tito estaba en otra isla que se llamaba Creta. Timoteo estaba en Éfeso. Entonces, todas las ciudades tenían un contexto diferente, tanto cultural, geográfico o histórico. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica y de la exégesis es precisamente ubicarnos en ese marco histórico, impregnarnos con lo que el autor quiso decir para poder entender de manera más precisa lo que el autor está diciendo. ¿Se entiende, verdad? Ok. Ahora bien, vamos a analizar ahora, hermanos, y esto es muy interesante, porque si bien es cierto, toda la excelencia, toda la plenitud, toda la majestad que aparecen plasmadas en los 176 versículos, nunca podríamos, hermanos, nosotros imaginar que tanta alabanza a la palabra de Dios, tanto engrandecer la palabra del Señor, nunca podríamos imaginar que el que escribió esos maravillosos 176 versículos estaba en un contexto, estaba en una situación muy particular y muy curiosa. Y es la siguiente. Analicemos algunos versículos. Versículo 23, por ejemplo, Salmo 119. Y ustedes van a ir entendiendo, hermanos, cómo es posible que un hombre en ese contexto, Dios lo haya usado para ser inspirado sus palabras en plasmar esta riqueza del Salmo que estamos estudiando. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Vemos aquí que hablaron contra este autor. Lo calumniaron, hablaron mal de él. Versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador. Estaban avergonzando a este salmista que en tu palabra he confiado. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Están entendiendo, hermanos? El salmista lo estaban avergonzando, lo estaban rodeando, lo estaban calumniando. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo es posible que un hombre diga, bueno me es haber sido humillado? Ese es el contexto. Eso es lo que estaba pasando el salmista, para que aprenda tus estatutos. Versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Notan ustedes, hermanos, el salmista cómo está diciendo? Me han rodeado, me han calumniado, me han avergonzado, pero siempre el salmista responde, pero tu ley me ha guardado, pero he meditado en tu palabra. ¿Se dan cuenta? Versículo 86 y 87. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme,
mas yo consideraré tus testimonios. Versículo 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la violencia de los hombres. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo, por ejemplo, si hacemos una analogía? El apóstol Pablo fue perseguido, náufrago, azotado. El salmista aquí dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Versículo 139, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. El salmista tenía enemigos. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hermano, mira, ¿cuántos de nosotros hemos estado en aflicción y angustia? ¿Qué dice el salmista aquí? Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. 153. Mira mi aflicción, dice el salmista, y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Versículo 157. Muchos, no pocos, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Y versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Vemos, hermanos, que este autor estaba siendo afligido, avergonzado, oprimido, calumniado, estaba afligido, estaba triste, estaba angustiado. Así estaba el corazón del salmista cuando escribió este salmo. Sin embargo, hermanos, a continuación vamos a ver que aun cuando el salmista estaba con ese corazón oprimido, afligido por los perseguidores, por los que lo avergonzaban, por los que lo calumniaban, vamos a ver que el corazón del salmista fue dominado por la palabra del Señor desde antes de la salida del sol hasta la puesta del sol. Entonces, una de las grandes verdades que vamos a entender, hermanos, en este precioso Salmo 119, es que el creyente no tiene más defensa, más socorro, más sustento que única y exclusivamente que la excelencia y la plenitud de la ley de Dios. No hay otra manera que nosotros, hermanos, nos mantengamos en el camino del Señor, firmes, sin tambalear, sino convencidos y sabiendo a quién hemos creído. ¿Cuál sería la reacción de una persona común y corriente, un creyente, siendo perseguido, avergonzado, oprimido, afligido, angustiado, calumniado, avergonzado? ¿Cuál sería la reacción de ese creyente? En contraste con lo que vamos a leer ahora de cómo respondió el salmista ante esta situación que él vivió cuando escribió estos versículos,
Acompáñenme ahora al mismo Salmo 119, versículo 55. Miren ustedes, hermanos, la reacción que tuvo el salmista ante todo el contexto en el cual él estaba. Versículo 55 dice así: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Y no estaba siendo perseguido? ¿Y no estaba siendo calumniado? ¿Y no estaba siendo avergonzado? A medianoche me levanto para alabarte, no para quejarme. No para criticarte, Señor, porque estoy siendo perseguido. Te alabo, Señor. Me levanto a medianoche. No debemos de olvidar que el Salmo es un libro que está clasificado dentro de los poéticos. O sea, esto es poesía. Pero esto está describiendo el corazón dependiente del salmista del Señor. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 97. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Porque si yo me acuerdo de los que me persiguen, de los que me calumnian, de los que me afligen, de los que me avergüenzan, si yo pongo mi mente en eso, entonces yo no voy a poder funcionar, alabarte, depender de ti, Señor. Entonces, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día. Su palabra, la palabra de Dios, es objeto de mi meditación. ¿Qué dice el Salmo 1? Meditarás en la ley de Jehová de día y de noche. Josué 1 del 7 al 9, meditarás en la ley de Jehová de día y de noche, no te separarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Leíamos en la introducción, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Versículos 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cómo es eso de que me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra? ¿Cómo es eso de que se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos? Y por último, versículo 164. Siete veces al día te alabo. 7 veces al día te alabo. Si estoy avergonzado, si estoy calumniado, si estoy afligido, si estoy triste, 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. ¿Por qué tenía tanta paz este salmista? El versículo 165 lo responde. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pastor, no tengo paz. Puede ser porque no amas la ley de Dios. Porque mucha paz tienen los que aman con todo su corazón la ley de Jehová. Entonces, ahora logramos entender un poquitito, hermanos. Si este salmista, si este hombre tenía esa situación, estaba pasando esas aflicciones, ¿cómo es posible que su corazón resalte en alabanza al Señor?
¿Cómo es posible que en esos momentos de angustia, de tribulación, Él diga, Señor, me levanto en la noche 7 veces te alabo, mis ojos se anticipan al alba para alabarte, Señor? Tú tienes el control de mis enemigos, tú tienes el control de los que me calumnian, tú tienes el control de los que me han hecho daño, tú tienes control, Señor, de los que me humillan. Señor, yo me quiero concentrar en tu palabra, en tu ley, en tus mandamientos. Quiero concentrar mi mente, quiero concentrar mi corazón, quiero poner mi voluntad esclava a tu palabra, Señor. Esa es la forma, hermanos, de poder responder a este contexto que muchas veces nosotros pasamos o que ahora tú puedas estar pasando. No hay otra defensa, no hay otra fortaleza, no hay otra bendición más grande de Dios de habernos dejado su palabra, porque su palabra, la excelencia y plenitud de su palabra es la que nos mantiene bajo control, con mansedumbre, con quietud, con paz. Entonces, esa fue la reacción del salmista. Vivió situaciones difíciles, pero manifestó dependencia. Su voluntad esclava a la voluntad de Dios. Porque en su ley se deleitaba, porque su ley, los mandamientos, los juicios, los dichos de Jehová alimentaban su alma en los momentos de dificultad. Entonces, la excelencia y plenitud de la ley de Jehová, hermanos, es la que vamos a ver desarrollada, como dije anteriormente, en estos 176 versículos. Una vez escuché a un predicador que dijo lo siguiente: yo no predico del libro de los Salmos porque tiene que ver con el Antiguo Testamento. Yo no predico del libro de los Salmos porque son historias que ya pasaron. Bueno, la Biblia nos dice en 1 Corintios 10 que todos los que los judíos pasaron son escritas, incluida, porque la historia está también plasmada en los Salmos, fueron escritas como ejemplo para que nosotros no forniquemos como ellos fornican, no adulteremos como ellos adulteran, no digamos falsos testimonios como ellos lo hicieron. Entonces el libro de los Salmos, hermanos, va a ser un elemento y un objeto de enseñanza para alimentar nuestro corazón. Creo, amados hermanos, que si comemos esta palabra, si recibimos esta palabra, si dejamos que este salmo impregne nuestro corazón y nuestra mente, te aseguro que esto puede marcar otra etapa, puede marcar otra situación en tu relación con Dios, en cuanto a tu devoción a Dios, en cuanto a tu obediencia a Dios, en cuanto al valor que debes dar a esta palabra del Señor después del Salmo 119. Si el Salmo 119 no produce en tu corazón una mejoría espiritual, si el Salmo 119 no produce en ti una mayor dependencia, obediencia y un mayor deleite en la palabra del Señor, entonces algo anda mal. Retrocedamos algunos capítulos al Salmo 19. Porque si bien es cierto la excelencia y plenitud de la ley de Dios, la vamos a ver enfocada principalmente en el Salmo 119. Leamos ahora el Salmo 19 del versículo 7 en adelante y con esto vamos a ir terminando. Y aquí aparecen los sinónimos que leímos en el Salmo 119. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escuchen ahora el 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Cómo es posible que un hombre llegue a sostener lo siguiente? La ley de Jehová, los juicios de Jehová, los preceptos de Jehová, toda la excelencia y plenitud de la ley de Dios son deseables más que el oro. Y no solo eso, mucho más deseables que el oro afinado. Eso tiene un valor para el salmista. Y abajo dice, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. En cuanto al deleite, en cuanto al placer que te produce el ser amonestado, fortalecido, guiado por la palabra del Señor. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y escuchen ahora, hermanos, la bendición que hay aquí con respecto a la ley de Dios. En guardarlos hay grande galardón. El que guarda, el que obedece, el que oye en primer lugar, el que medita, el que escucha, el que estudia la ley de Dios y el que guarda la ley de Jehová, dice Dios, hay grande galardón. Cuando nos enfrentamos entonces a la palabra del Señor y el mismo Espíritu Santo nos da el poder para poner en práctica lo que estudiamos, Dios nos promete galardón. Galardón. Repito, por guardar la ley de Dios. Por guardar la ley de Dios. Último pasaje, Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 6, el gran pasaje de la fe. En Hebreos 11:6 la Biblia dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa buscar a Dios? Bueno, guardar sus mandamientos. Guardando la ley de Jehová, estamos buscando a Dios y en eso hay grande galardón. Todo lo que hemos dicho hoy día, hermanos, con respecto a la descripción general de los salmos, con respecto a la relevancia del libro de los salmos para los apóstoles y el Señor, y en tercer lugar, la descripción general del Salmo 119, todo lo que hemos dicho ahora, hermanos, nos va a servir como plataforma, nos va a servir como base para que el próximo sábado, cuando ya comencemos a analizar de los versículos del 1 al 8, podamos tener mejor comprensión, podamos tener mejor entendimiento de lo que vamos a desarrollar el próximo sábado. ¿Ya? Entonces siempre es importante, como digo, primero introducirnos al libro, tener una plataforma base para de ahí comenzar a sobreedificar sobre este precioso salmo. Bien, hermanos, vamos a dar gracias al Señor y creemos de que su palabra, aunque haya sido solamente una introducción, a más de alguien haya en esta noche hablado a su corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra.
porque así como dice el libro de los Hebreos, ella es viva y eficaz. Y a través de esta nueva serie, Señor, de enseñanzas, que tiene relación con la excelencia y la plenitud de tu ley, creemos, Señor, que nuestro corazón va a ser fortalecido, nuestro corazón será animado, alentado, nuestro corazón, Señor, será impulsado a buscarte, a impregnarnos cada vez más, Señor, de tu palabra, a entender, Señor, que tu palabra, Señor, es la única que nos puede sustentar, fortalecer, alentar, dar vigor, aliento, ánimo, fortaleza. Es la única que nos puede guiar, es la única que nos puede, Señor, dar alegría y gozo cuando hay tristeza. Y de la misma forma que el salmista, cuando escribió esas palabras, estaba siendo perseguido, humillado, calumniado, tenía enemigos que lo avergonzaban, estaba depresivo en su corazón, tenía angustia, tenía tristeza. Sin embargo, al mismo tiempo, el salmista sabía que la única manera de mantenerse en pie era amando tu ley, era meditando en tu ley, era guardando tu ley, apreciando tu ley, leyendo tu ley, reflexionando sobre tu ley. Y así como leímos, a medianoche me levanto para alabarte. 7 veces te alabo, Señor, porque tus juicios son justos. Me anticipo al alba para clamar a ti y meditar en tus mandamientos, porque tus mandamientos han sido mi delicia, porque tus mandamientos son mi delicia y tus mandamientos serán mi deleite, hasta cuando tú, Señor, nos llames a tu preciosa presencia. Gracias te damos, Señor, porque este salmo bendecirá de tal manera nuestro corazón que creemos, Señor, que nos hará más dependientes de ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a amar tu ley como el salmista lo expresó. Amar de tal manera tu ley que sea el objeto de meditación todo el día. Que todo el día podamos, Señor, pensar y hacer todo como para la gloria de tu nombre. Señor, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y que la excelencia y plenitud de tu ley nos hagan siervos tuyos, dependientes cada día más de tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por esta enseñanza. A través de Jesucristo, tu Hijo, oramos a ti. Amén. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.